Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Y no es que querramos arruinarles las vacaciones, que ya algunos ya están en ellas, otros se avecinan, pero los temas que vamos a tratar son temas que duelen como parte de la sociedad mexicana. Vamos a empezar con el tema de la desigualdad y sus efectos perversos. Aquí quiero poner a discusión de la mesa este tema junto con un ejemplo, un par de ejemplos y ya. Hace unos días circuló un video de unos alumnos de un instituto de clase alta, en donde este grupo de jóvenes se les veía en circunstancias realmente bastante desafortunadas para un país como el nuestro. El otro ejemplo lo acaba de traer una vez más a nosotros el Universal, y es el ejemplo de unas mujeres que desde hace 20 años se dedican en Veracruz, unas mujeres de clase humilde, se dedican a darle ayuda a sus semejantes. Tenemos aquí pues dos formas de ser en México. Una que hace gala de que dentro de su bienestar pueden darse, digamos, este tipo de lujos en donde están unos jóvenes, les están lavando los pies unas mujeres, etcétera. El otro es de este esfuerzo realmente notable por hacerles la vida menos difícil a sus semejantes. Entonces, en este país donde las diferencias de clases son tan fuertes, resulta que las clases se están reproduciendo, entre otras cosas, porque los que vienen de clase alta y tienen mejor educación, tienen enormes posibilidades de seguir en esa misma clase. Y los que vienen de las clases bajas, va a estar dificilísimo que salgan de ellas. Dos Méxicos, dos formas de ver el mundo. Creo que tenemos material para reflexión. Y dos formas, si me permites, Lorenzo, de vivir el cristianismo. Y es Semana Santa, y tú te referías al Instituto Cumbres, fundado por los legionarios de Cristo, es decir, por una forma de vivir la religiosidad más cercana a la opulencia, al poder, a la influencia política, a los grandes negocios, y lógicamente, lógicamente su fundador termina en medio del escándalo por pederasta, cocainómano y no sé qué tantas cosas más. Y algunos, no se puede generalizar, algunos de quienes van a esa escuela de élite, pues difunden este video en el cual se les ve con una actitud francamente provocadora, siendo una institución de inspiración cristiana, que lavándole los pies tres jóvenes, unas jóvenes que se prestan además en esta época de la emancipación femenina a ese papel de esclavas. El otro cristianismo es el que siempre ha existido, también ha coexistido, el cristianismo de los pobres, porque las patronas se confiesan abiertamente de inspiración o motivadas por una fe cristiana muy profunda que las lleva a atender a los migrantes, que son la personificación de Cristo crucificado, y realmente a los migrantes en México los crucifica la corrupción gubernamental, la extorsión y asedio de las bandas criminales y la indiferencia de la sociedad. Por tanto, mira, es una buena manera de recordar a la audiencia que hay dos formas de vivir la Semana Santa. Regresamos, si quieres, a esto del cristianismo, ya que estamos en Semana Santa, y en efecto es muy claro cómo se puede vivir el cristianismo, o en este caso estamos hablando de religión, pero podemos hablar de ideología, podemos hablar de política, podemos hablar de economía, y se viven de manera distinta, ¿no? Entonces, cuando muchas veces en este programa hablamos, no, es que el PRD o el PRI corrupto o el PAN tal cosa, Mocho, lo que sea, pues tenemos que hacer estas distinciones porque hay maneras de vivir, distintas maneras de vivir, y en cada una de estas formaciones ideológicas o formaciones religiosas o razas, la gente que se atreve a hacer generalizaciones de raza o de género, pues siempre hay de los dos lados, ¿no? Pero el tema que toca Lorenzo es un tema que sí nos atraviesa por todos lados, que es el de la desigualdad.
Y esa desigualdad, a diferencia de otros países, en primer lugar es muchísimo más profunda, ¿sí? Mientras que en este país la diferencia entre el salario de los más ricos y el de los más pobres es de 30 y tantas veces, no quiere decir que esté comparando, digamos, al de, no sé, a un empresario, a Carlos Slim, digamos, con la gente que gana salario mínimo, sino en promedios, ¿sí? Lo mismo pasa con el nivel educativo, lo mismo pasa con el acceso al crédito, lo mismo pasa, que estoy sorprendida que mientras una gente de salario mínimo dedica 30% de su salario a la corrupción, el promedio de salario dedicado a la corrupción de cualquiera de nosotros, digamos, el promedio nacional baja 15. Entonces, hasta en eso están fregados. La desigualdad pega por todos lados y es una agenda, llevamos muchos años ya hablando de reformas políticas, y es una agenda que no está, la verdad, en las plataformas de ninguno de los partidos como una agenda central y no está lamentablemente tampoco en la agenda legislativa. Yo me pregunto, ¿para qué tanta reforma electoral? ¿Para qué tanta cosa? Y no estamos tocando el problema que realmente nos duele a todos, pero no podemos tener una sociedad tan desigual. Tanta reforma electoral porque lo que se juega ahí es lo que realmente les interesa a los partidos, el poder. O sea, La rebatinga por el poder, los presupuestos, los cargos. Eso precisamente como les importa por encima de cualquier otra cosa, entonces le ponen mucha atención y tenemos reformas electorales una tras otra, porque quien se quejó de que las cosas no fueron de tal o cual manera, que hubo inequidades por aquí, sobre gasto de campaña, etcétera, le van exigiendo a la reforma electoral mejores condiciones en principio para quienes lo están exigiendo, pero ahí está concentrada la atención y efectivamente, sobre todo los partidos a veces hablan en términos generales de buscar una igualdad, pero no está muy claro cómo. Y no es tan fácil, desde luego somos, creo que una sociedad todavía con muchos elementos de herencia de la conquista y el virreinato, entre las cuales está la desigualdad económica, la gran distancia social que hay entre unos y otros, y la cultura. Porque esas actitudes de los más ricos, de despotismo, de desprecio hacia abajo, de prepotencia, pues de alguna forma son un reflejo de lo que fue la conquista y el virreinato, ¿no? De las clases poderosas que ven con total desprecio hacia abajo y que hacen ostentación incluso en pleno siglo XXI, en plena situación de descontento social, de inconformidad, no solo en México, en otras partes del mundo también, pero aquí muy claramente, y hacen ostentación de sus posiciones. Esos son todavía herencias culturales de la conquista que no hemos podido quitarnos de encima, ni con la independencia, ni con la reforma, ni con la revolución, ni con la transición política que se supone estamos viviendo. Yo creo que vale la pena enfocar esto desde un punto de vista histórico para establecer la responsabilidad de algunos sectores y en particular del gobierno. Porque efectivamente cuando estalla la Revolución Mexicana tenemos una condición de desigualdad enorme, hay 5,000 haciendas que tienen latifundios enormes, hay un trabajo servil, como el que ahora estamos viendo en Baja California, en San Quintín, pero generalizado en toda la República. Viene la Revolución y establece una serie de medidas y una serie de reformas efectivas para distribuir la tierra. Cárdenas reparte casi 20 millones de hectáreas, 18,5 millones de hectáreas, y empieza un proceso de distribución y de fortalecimiento de una clase política que se va haciendo cada vez más cercana y forma una nueva plutocracia. La familia revolucionaria, y vamos hasta el gobierno de estos días, en donde el gobierno no está propiciando la distribución de la riqueza o la atenuación de la desigualdad, sino que está exactamente atizando los negocios, la riqueza de unos cuantos, porque la concentración de la riqueza es cada vez mayor y se comparte muy poco de la renta general del país por la clase más baja, ¿no? Sí. Pues estamos en una situación de regreso, por decirlo así, porque de un gobierno que se preocupaba por la igualdad en el terreno económico y social, si ustedes quieren, no en el terreno de la democracia, no en el terreno de la igualdad del voto, porque las mujeres votaron hasta el 54, 53 se hizo la reforma, y 54 votaron, sino en el terreno socioeconómico, de la alimentación, de la protección a la vida, de la protección al derecho a la tierra, etcétera.
y estamos ahora de regreso. La empatía es una de las grandes fuerzas que puede llevar a que una sociedad transite por un camino menos brutal, menos desigual. Aquí cuando propuse el tema de las patronas y de los estudiantes, ya lo dijo Sergio, de este Instituto Cumbres, aquí tenemos la empatía de un grupo de gentes con necesidades fuertes, ellas mismas, pero que se dan cuenta que hay alguien que está todavía peor. Y la empatía les lleva a dar protección a alguien que el propio gobierno está persiguiendo. Y cuando empieza este movimiento, el momento en que empieza es porque a alguien lo han acuchillado y ni el médico del lugar ni nadie le quiere dar ayuda porque le tienen miedo al gobierno. El gobierno, vaya que sí, es para tenerle miedo en muchos aspectos. Pero es la enorme empatía, se pone en el lugar de quien está sufriendo y dice, lo voy a hacer, pase lo que pase. ¿Cuál es la empatía de las clases dominantes? Este grupo de estudiantes, claro, no todos los del Instituto Cumbres van a ser así, pero hay algo de falta de empatía. Uno ve a al grupo gobernante que vienen de muy buenas escuelas, de la Anáhuac, de la Panamericana, etcétera. Y en su educación alguna vez los pusieron en contacto con ese sentimiento que puede ser importantísimo para los gobernantes, ponerse en el lugar de los gobernados. Yo tengo la impresión de que en México eso no se da. Mira, pensaba en otros casos similares y tienes razón. La hija de Carlos Romero de Champs, por ejemplo, que tiene empatía por las bolsas de lujo, por los aviones privados, por sus mascotas, hasta ahí llega su empatía, o por las botellas de vino de 10,000 pesos, o espero no ser imprudente, por las hijas o hijastras de Enrique Peña Nieto, que se gastan en Londres un vestido de $10,000, pues no parece propicio, pero vamos, aceptemos que tienen el dinero, que no le quitaron nada a nadie, vamos, que son los ahorros. Carlos Romero de Champs, pues es como el Bester heredó centenarios de su familia, porque el Bester Gordillo sí heredó su fortuna en centenarios en Chiapas. Lo que sorprende es la displicencia con la cual sus padres lo toleran y guardan silencio, cuando creo que hubiera sido un buen detalle, primero, que no hubieran hecho esa ostentación, y segundo, tal vez hacer sentir que sí, no es el momento de andar presumiendo ese tipo de atuendos, pero falta empatía. Y no es solo de los jóvenes, ellos replican la falta de empatía de sus padres, que son quienes nos gobiernan, algunos de ellos. Yo creo que tú vienes hoy muy generoso en esta Semana Santa, ya estabas así desde es, hermana el principio. Amparo. Hermana Amparo. Hermano Sergio, te voy a decir por qué me sorprende que digas que lo toleran. No es que no lo toleran, lo fomentan. Y la mejor educación es la que uno normalmente mama en casa. Puede uno cambiar, desde luego, sí, puede cambiar de muchas cosas, de ideología, pero vaya, esa es la que es importante. ¿Y qué es lo que han visto ellos? Pues la ostentación de la riqueza. Ahorita estabas hablando de las hijas o hijastras, las hijas de la primera dama, pues ellas vieron que su madre hacía lo mismo, y bueno, así nos podemos ir con varios presidentes, otra vez, no todos, pero esta parte de la ostentación de la riqueza que nos habla que ya no hay ningún tipo de pudor en este país. Y luego se preguntan por qué las encuestas están como están, ¿no? Sí, pero eso viene de bastante atrás, porque pues sí, claro, tenemos a doña Carmen Romano, que también viajaba, volaba, te llevaba perritos y pianos de cola en el avión. Bueno, era una barbaridad. Nos quedan ya muy pocos segundos, pero lo que dice María Amparo lo sustenta un estudio reciente de alguien de Harvard. Es en la casa donde se da la parte más importante de la educación, y aquí se las dieron, pero mal. Nos vemos en el siguiente segmento. Que México está dividido no es un secreto. Están los satisfechos con lo que está pasando, y estamos los que nos sentimos frustrados, inconformes por una cosa o por otra.
Lo que resulta extraordinario es que la división empieza a observarse en las cúpulas empresariales, que son extraordinariamente cuidadosas de los rituales, sobre todo cuando está frente a ellos, los visita el señor presidente de la República. En el transcurso de una semana hubo dos discursos que presentan dos caras de México. El primero, el 20 de marzo, de Luis Robles Miaja, el presidente de la Asociación de Bancos de México, que en el 80% del texto lo dedica a hablar bien de la banca y hablar bien de las reformas de Enrique Peña Nieto, pero hay dos párrafitos en los que enumera lo que él llama desafíos, que son devastadores porque habla de corrupción, de violencia, falta de transparencia, educación pésima, etcétera. Es un listado de las críticas más comunes. Vamos, solo le faltó hablar de los conflictos de interés por casas adquiridas, vamos, solo eso, en la enumeración. Realmente impresiona. 7 días después, el 27 de marzo, en otro evento de la Canacintra, el presidente de esta, Rodrigo Alpizar, pues yo creo que se consiguió algún manual del buen cortesano, porque se lanzó de una manera extraordinaria a elogiar a Enrique Peña Nieto como el gran reformador, que lo caracteriza la cordura, etcétera, etcétera, los elogios. Y luego, muy llamativo, hubo un regreso a la retórica de José López Portillo, más bien, en la cual se lanzó contra los agoreros del pasado, Agoreros, que quieren incendiar al país desde las calles, desde las computadoras y desde campañas de desinformación, jóvenes y jóvenes. Es decir, nosotros estaríamos desde aquí impulsando campañas de desinformación. ¿Qué dicen a esto? Agoreros del desastre. Es muy impresionante, qué bueno que traes ese tema a la mesa, porque, a ver, los banqueros que se han además caracterizado por haber tenido durante mucho tiempo, tuvieron una magnífica relación, después vino la nacionalización bancaria, ya no gustó tanto, pero en general las cúpulas empresariales en estos últimos años han sido críticas del gobierno, respetuosos, sobre todo cuando invitan a los gobernantes a sus casas, pero finalmente críticas. Y esto de la Canacintra, hasta la foto que saca hoy el periódico Reforma, en donde va caminando Peña Nieto y atrás viene Alpizar y viene al mismo paso que Peña Nieto, pero viene aplaudiendo, entonces se le ven así las manos. Y muy sorprendente, le debe de haber echado a perder todo el evento Krugman, que Krugman dice, bueno, pues ustedes los mexicanos sigan esperando y sin hacer nada, sigan esperando el famoso milagro mexicano. Y entonces sí vino un discurso que desentona con esto de la Canacintra. Ahora, la sorpresa, Sergio, no sé si estarías de acuerdo conmigo, es que tú te sientas con muchas de los empresarios pertenecientes a la Cámara de la Industria de la Transformación en México, que no son los grandotes como el Consejo Coordinador Empresarial, y no están nada contentos. A mí me gustaría ver una encuesta de qué opinaron del discurso de su representante, porque cada vez que vamos nosotros a dar una conferencia ante estos empresarios, pues las críticas no se hacen esperar. Yo sí creo que es un reformador de la Constitución y de las leyes, Peña Nieto. En efecto, ha reformado cosas que habían estado, podemos tener buena opinión o malas de ellas, pero que habían estado sin moverse hacía tiempo. Pero esta opinión, yo creo que de verdad no pasó por el tamiz de ninguno de sus representados. Le pasa lo mismo a la democracia empresarial que a la democracia política mexicana. Yo creo que vale la pena subrayar esto que apuntas, María Amparo, porque dentro de la cúpula empresarial, que hay que distinguir la que ha sido normalmente más presumida, más voraz, es la de los banqueros. Y en este caso, la crítica la vemos en el discurso del presidente de la Asociación Nacional de Banqueros. En cambio, la Canacintra se había caracterizado por muchas decenas de años por ser de los empresarios medios y pequeños que venían de la revolución para acá haciendo su propio esfuerzo con una pequeña empresa y que estaban más cerca de los trabajadores y de los artesanos y de los campesinos o de los productores agrícolas que de los altos miembros de la cúpula
que era normalmente financiera, bancaria, porque ya la terrateniente había bajado mucho sus bonos. Pero ahora estamos viendo que el representante de la Canacintra, que era la cámara más popular, digamos, más cercana a las clases medias, a los sectores medios, pues es la que está haciendo la apología de una reforma que por un lado tiene un cierto mérito, un pacto que tiene con todas las fuerzas políticas o las principales, pero cuando se trata de poner en marcha, estas reformas se van angostando en la ley, en los decretos, en las prácticas o en las tomas de decisiones que toman los gobernantes para hacerlas infuncionales. O bien en grupos sociales como la CENTE, que evitan que la reforma educativa se desarrolle en 5 estados de la República. Bueno, yo difiero un poquito con lo que dijiste porque me recuerdo de la Canacintra cuyo representante era Domingo Lavín por muchos años. Era un absoluto seguidor del nacionalismo revolucionario. Estaba en contra de las otras dos grandes porque necesitaban al gobierno, necesitaban la protección del gobierno y era muy gobiernista por eso. Y frente a los otros que querían más apertura, más buenas relaciones con el capital externo, etcétera, Domingo Lavín era pero la personificación de la nacionalización porque pedían la protección de papá gobierno. Y en este caso pudiera ser otra vez parte de ese síndrome, rendirle pleitesía al personaje para ver si los protege, ya no sé si a todos o a él, al representante. Por otro lado, el haber traído a Paul Krugman, eso no puede ser inocente. A Krugman, a quien yo leo todas las veces que puedo, ya se sabía por dónde iba a ir, que iba a ser una crítica dura. Y la crítica es que en realidad es estremecedora. Llevan 30 años de reformas, dice. Ya pónganse a trabajar. Y luego dice, y no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Su respuesta es realmente, para hacer un premio Nobel de Economía, es fantástica. Solo Dios sabe por qué no funciona. Pero lo único que puedo realmente constatar es que no funcionan. Bueno, el mensaje es contradictorio, ¿no? Por un lado, el líder, salamero como pocos, pero a quien invitó es demoledor. Y hablando de contradicciones, yo le voy a dar un giro a este tema, pero relacionado con los empresarios, porque también en días pasados se presentaron ante la cúpula empresarial los dirigentes de los 3 partidos más importantes. Y ahí me sorprendió que el PRD dijo, me sumo al PAN para revocar la reforma fiscal. Cuando es su autor. Cuando el autor de la reforma fiscal en la que el PRI se apoyó es la izquierda, y que la izquierda, el PRD en particular, no la izquierda porque ya está muy dividida, el PRD incluso presumió de decir, logramos sacar, o sea, al habernos sentado el Pacto por México, que fue tan criticado internamente, pero logramos sacar nuestra reforma fiscal, lo que es nuestro programa, logramos que el PRI, como una concesión a la izquierda para que sacaran adelante las demás reformas, igual al PAN le dio otras concesiones para que sacaran adelante, por ejemplo, la reforma energética. Entonces el PRD presumió la reforma fiscal. Como ahora la reforma fiscal está afectando a mucha gente y está haciendo una carga para muchos sectores, en todo caso de clase media o lo que sea, pues entonces deslindan para que todo el peso político o el costo político de la reforma fiscal vaya al PRI. Pero el PRI a final de cuentas se apoyó fundamentalmente en la del PRD, como el propio PRD lo dijo. Entonces, hablando de contradicciones y de incongruencias, pues ahí hay una más. Es impresionante, coincidirán conmigo en el auditorio, la cantidad de interpretaciones o de jugo que se le pueden sacar a unas cuantas personas, a los dichos de unas cuantas personas. Somos una cultura muy de analizar las declaraciones, las palabras todavía, y me atrevo a sugerirles una hipótesis alternativa, ya que estamos en este jugueteo con las ideas y con las teorías. Tal vez estamos analizando el presente con una categoría pretérita, que ya no es útil, porque en el pasado había un Estado, un gobierno fuerte, un gobierno central fuerte, y por tanto todos los actores los interpretaba uno en relación a cómo actuaban frente al presidente, sobre todo, que era el representante del Estado en la tierra,
Bueno, pues así se interpretaba la política. ¿Y qué tal que estemos ahora ante una ausencia de Estado y ante un presidente débil y por tanto cada uno de los actores está actuando por sus propios motivos, no necesariamente pensando en que el presidente lo pueda favorecer, porque tal vez podrá favorecer al presidente de la Canacintra consiguiéndole una diputación con el Verde, por ejemplo. Podría. Sí. Pero difícilmente puede llevar a cabo una reforma estructural para favorecer a la mediana y pequeña industria en estos momentos. No lo sé, pero me parece que ante lo que estamos viendo de ausencia de Estado, de dejadez del Estado, más bien tenemos que pensar en unas formas analíticas diferentes. Mira, ausencia de Estado es precisamente lo que atravesaba todo el discurso al cual hacías tu mención de Luis Robles, ¿sí? Tenemos un Estado débil, no hay Estado de Derecho, la ausencia de Estado de Derecho que lleva a la corrupción, a la violencia, a la impunidad, etcétera, muestra la debilidad del Estado y lo que estaban haciendo ahí, pues no solamente estaban los banqueros, estaba todo el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, estaban marcando una agenda, espero que no nada más legislativa, porque yo le diría a Krugman que aparte de esas reformas económicas que no han surtido efecto, pues también están todas las reformas políticas que tampoco han surtido, o sea, llevamos la de seguridad y justicia, que ustedes me dirán en el 2008 para nada, la de derechos humanos, que ahora vamos a tratar también en un ratito más el tema, y tampoco la electoral, y seguimos litigando elección tras elección a los procesos. Entonces, ahí están marcando una agenda, yo creo la agenda olvidado en términos de política pública. Yo ya no quiero más cambios de leyes, man. Pero entonces, ¿para qué? Si tú dices, Sergio, si el Estado ya es débil, entonces, ¿para qué tal lambisconería? ¿A quién le estaba haciendo esas caravanas de la Canacintra? A lo mejor también ellos están en algún momento pensando en el pasado. Ya no tiene sentido hacerle tantas caravanas. Y eso que ustedes no aplauden, les dijo, ¿no? Sí. Mira, Ese era el encabezado, son todas interpretaciones porque ante la magnitud de la problemática que enfrentamos como país, ante el desajuste de las instituciones, ante los cortes tan terribles y las fracturas y las divisiones, pues tenemos que buscar claves interpretativas que por ahora tenemos que parar. Regresamos. Regresamos y con el tema electoral. Miren ustedes, a veces nos critican que porque no sabemos reconocer los avances del país, y creo que sí sabemos reconocerlos, pero de repente pues sí no nos ayudan en nada los políticos. Esta última semana, que ya son los últimos días de este periodo muy raro que tenemos en México, que se llama entre campañas, porque ya el día 9 o el 7 de abril empiezan ya las campañas, no hemos tenido más que noticias que nos erizan los pelos con respecto a las autoridades electorales y también los partidos políticos, porque aquí nos toca por los dos lados. Tuvimos noticias la semana pasada dentro de pues un partido que su misión, entre otros, era combatir la inequidad electoral y la corrupción, que es el PRD, que domina la capital, pues entregando despensas, no una, no dos, en el caso de la delegación Cuauhtémoc, pues 11,000 despensitas para adquirir el voto. Y tenemos también el caso del Verde, los que de repente tuiteamos, yo he tuiteado varias de credenciales que les han llegado a compañeros de trabajo y persisten en su actitud desafiante ante las autoridades electorales. Pero no nada más son estos jugadores, también son los que tienen que juzgar las elecciones. Hoy nos amanecimos con la noticia de que los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo uno, Flavio Galván, votaron todos a favor de guardar la información durante 10 años, reservar la información de dónde comen ellos porque su seguridad está en peligro. O sea, esos son los árbitros electorales que tienen que cuidar la transparencia de los partidos que incurren en ella misma. A mí que me expliquen por qué. Y junto a esto amanecemos con la encuesta de Reforma, en donde, por desgracia, y de verdad lo digo, no es sarcasmo, más del 60% piensa que las autoridades electorales o el INE, me corrige alguien de ustedes, están simplemente al servicio de los partidos.
Entonces, ¿Nada más el 60 y 60? pico. 55. No, es que ¿Nada yo más no el creo, 60? yo no creo que estén, yo soy del otro. ¿tú crees, El que, otro. ¿tú crees que están al servicio de quién? A ver, ¿de Dios Pues nuestro yo sí Señor de la o de la- selección, otra vez o- con la Semana Santa, pero te Dejen va. de te santificar va, la te va. semana, por favor. Bueno, me va. Ok. María Amparo, Dígame el usted. caso del Instituto Nacional Electoral es absolutamente patético porque sale evidencia de que lo controla el PRI y el Verde en la práctica a través de Marco Antonio Baños y nos hablan los spots del Instituto Nacional Electoral. Es como si viviéramos en una democracia sueca. ¿En cuál spot hablan de las despensas? Que es un problema nacional. No solo el PRD ni el Verde, No, son todos. Todos. Y todas. Vamos, ahí sí le entran, en serio. ¿En qué momento el Instituto Nacional Electoral habla de las elecciones en zonas de riesgo? No me refiero solo a Guerrero, Tamaulipas, por ejemplo, Michoacán. Se empeñan en negar la realidad y nos convocan a unas elecciones en las cuales ellos mismos no están siendo capaces de darnos un diagnóstico preciso. Yo le creería al INE en el momento en que hicieron una investigación a los actos delincuenciales del Verde, que todos lo conocemos, pero guardan silencio. Lo regañan, pórtense bien, Una multa. cumplan con la ley porque si no les pueden ser castigados. Ese es el tono, es un tono de predicadores, de frailes mendicantes Sí. que no tienen la capacidad de aplicar la ley porque no pueden, no porque no quieran. ¿Sí? Vamos, es Ahí un va la caso de... réplica. vamos tú, perdón, yo me detengo Órale, va porque el otro. evidentemente me exasperan porque por ellos luchamos, por ellos nos la jugamos para que fueran independientes y autónomos y al igual que Fox, se afoxaron, se Dices, avicentaron. mira, mi gesto fue porque es que no quieran, es que no pueden, sí pueden quitar el registro al verde verde. ecologista. Hemos dicho que de pronto es una decisión muy difícil y que por eso tendría que haber sanciones intermedias, como por ejemplo, no les quito el registro, pero en esta contienda ya no compiten, que eso sería estupendo. Pero se puede quitar el registro porque sí está en la ley el que quien infringe la ley reiteradamente en cuestiones vinculadas con financiamientos, etcétera, en este caso además las despensas, las credenciales que manda el Verde, pasando por encima de todos los acotamientos que le hacen las autoridades, sí hay tarjeta roja, no son solamente las amarillas. Entonces ya van varias veces que sacan la amarilla. Pues, digo, si en un partido de fútbol viéramos que sacan las amarillas varias veces, pues ya sacan la roja, ¿no? Sin embargo, prevalece una mentalidad en los consejeros, no sé si todos comparten esta idea, pero varios sí, desde hace mucho tiempo decir, son los ciudadanos los que le tienen que quitar el registro en las urnas a los partidos si no pasan el 3%, pero aquí hay un círculo vicioso, porque si tú por hacer trampa de manera reiterada logras por estar una votación por encima del 3%, pues entonces ellos pueden decir, los ciudadanos no le quitaron el registro en las urnas, pues no, pero por las trampas que están haciendo, porque están infringiendo la ley, entonces ahí, claro que los árbitros tendrían que sacar eventualmente la tarjeta roja y no esperar a que los ciudadanos lo decidan cuando ya está viciado el proceso. Pero ¿por qué dices que es difícil? Dices, sí se puede, pero es difícil. No, precisamente porque los consejeros lo ven como una decisión demasiado difícil. O porque les conviene, es decir, al señor Baños ni modo que no le convenga. No es difícil, sería una decisión además muy buena. Imagínense que en esta semana nos fuéramos de vacaciones diciendo ya el Partido Verde no funcionará como tal en estas elecciones, le daría una credibilidad al INE y a Baños y a todos ellos, los bañaría realmente de credibilidad. Entonces sí se puede, sí, claro. y no le sería muy difícil, son otras cosas, es su carrera después de esto, son los intereses que tienen ya con los partidos y con el gobierno. No es muy difícil, y tú mismo, José Antonio, nos pones las razones por las cuales se podría hacer y que podría salir como un golpe fantástico de relegitimación que mucha falta le hace al INE y al sistema en su conjunto. No lo hacen porque sus intereses personales van en primer lugar. Bueno, yo creo que sí se podría suprimir la participación del Partido Verde en estas elecciones,
tomando en cuenta que la ley establece, como ya lo decía José Antonio, que cuando hay una reiterada violación, es una violación contumaz, ¿verdad? Claro. La que se está haciendo. Y además está probada, porque ahí están las multas que lo pueden mostrar. Estas multas son en función de que han violado la ley de una manera, la bajada de los... y todas estas evidencias de contumacia en la violación a la ley podrían dar lugar a decir esto. Pero bueno, el argumento, es muy fuerte el argumento que se utiliza, es el electorado el que les da el registro, es el electorado el que se los debe retirar. Pero ahora, en la encuesta de hoy todavía de Reforma, el Verde sigue con el 7%, está un poquito abajo de Morena, que tiene el 8%, y el 14% de las preferencias de votos son para el Partido de la Revolución Democrática, en donde, por cierto, está habiendo otra finta de división. Bejarano acaba de anunciar que va a hacer su APN. Habíamos dicho que se quedaba porque él mismo lo dijo, pero ahora ya está preparando su salida como una especie de revancha porque no le dieron las diputaciones que quería, sino otras. Y estamos teniendo el 32% de preferencia por el PRI y el 22% por el PAN. Ya hay una distancia entre PAN y PRI de 10% que había aparecido en la semana pasada, que comentamos que estaba mucho más cerca. Aunque eran encuestas distintas. Eran ¿no? encuestas distintas, una de parametría y esta es la que hace Reforma. Pero en fin, en todo caso nos van dando indicadores de cómo va el proceso. Yo quiero nada más agregar que la violencia que está habiendo en alrededor de 11,000 ¿cómo se llaman? Secciones electorales es muchísimo mayor, es más del doble de la que se declaró en las elecciones anteriores. Otro dato preocupante, así como hablamos de la deslegitimación de el INE, y si tuviera tiempo, pues yo no creo que cada uno de los consejeros esté respondiendo a un partido, y creo que se debería de fortalecer. Yo no creo que Lorenzo Córdoba, por poner ahorita al presidente, yo no creo que responde a ninguno de los 10 partidos que está digamos, o que van a estar en la boleta electoral. Pero en fin, luego vamos, los otros deslegitimados son los partidos. La misma encuesta de Reforma que está hablando Paoli dice que todos los partidos tienen más negativos que positivos, y entre esos vamos a tener que optar. Pero ahora, ¿qué dices tú? La manera de relegitimar al INE sería precisamente a través de acciones, no a través de reformas, y me refiero a la proporcionalidad de las penas. La proporcionalidad de la pena que se le está imponiendo al Verde no es tal. No es tal, porque a pesar de que son casi 80 millones de pesos, es más lo que se van a sacar en prerrogativas por haber aumentado su votación al violar las leyes electorales. Así que, José Antonio, tú lo propusiste hace una semana, eso de que simplemente se les castiga y no juega en esta elección. Pues es una gran idea si no quieren dar el paso. ¿Puede interrumpirse por una ocasión? Es que no, eso tendría que cambiarse en la ley. Era una propuesta para una futura ley electoral que seguramente habrá. Pero lo que sí pueden hacer ahorita es quitarles el registro. Y yo sí creo, efectivamente, que tendrían que quitárselos. Yo decía, es difícil, precisamente pensando que los consejeros no le quieren entrar a ese toro. Entonces, más que difícil, es improbable, porque de que se puede, se puede. Nada más que los consejeros están así de decir, no, queremos tomar esa decisión. Pues, ¿cuántas veces van a tolerar que se infrinja la ley reiteradamente o de manera contumaz antes de quitarles el registro que está contemplado en la ley? Porque quitarles el registro es quitarle el registro a una de las alas del PRI. En realidad no es el Verde. Sí, claro. El Verde como Verde importa bastante poco. Es parte del PRI. Así entonces, aventarse contra el PRI, eso es lo que cuesta. Una reflexión muy breve, no hay tiempo, sobre la encuesta que saca hoy Reforma, porque sí muestra la esquizofrenia en la cual nos movemos. Claro. Todos los partidos tienen negativos, es decir, más negativos. Pensamos más mal que bien de los partidos, y sin embargo, el 60% o algo así va a votar por los partidos, por esos mismos que no quieren. Yo, francamente, ya lo he dicho ni mil veces, yo no le entro a ese jueguito, no me gusta ninguno al día de hoy, por tanto voy a anular mi voto. A lo mejor lo rompo, no sé qué implicaría, pero sigo dándole vueltas. Bueno, ya seguiremos discutiendo eso del voto nulo. Yo, por ejemplo, voy en contra del voto nulo. Hay que ir a votar. Porque de todas maneras, 6% del voto nulo. Porque de todas maneras vamos a tener autoridades electas con o menos votos. Pero en fin, ya lo discutiremos aquí.
en otras ocasiones. Vamos a un corte y al último bloque. Aquí los vemos en unos minutos. Bueno, pues el relator de la ONU para Derechos Humanos en México, que es Juan Méndez, pues criticó la actitud del Estado mexicano de no combatir sistemáticamente la tortura, la violación de derechos humanos, porque dice que no son casos aislados, sino que hay un patrón permanente de tortura, que no se han modificado las prácticas en los diferentes lados, en los diferentes espacios donde se toman presos, se toman testimonios, se obligan testimonios, se sacan confesiones mediante tortura, y que eso no ha cambiado estructuralmente. Ante lo cual el gobierno responde descalificando la información y los fundamentos de este relator, y pues eso nos lleva, desde luego los gobiernos tienden a defenderse de las críticas que se hacen, pero es una tendencia autoritaria el desconocer los hechos en lugar de decir, pues los vamos a cambiar, les vamos a entrar de frente, vamos a modificar, vamos a ver realmente hasta dónde llega esta práctica y tenemos que transformarla. Sabemos que aún en países democráticos o más ampliamente democráticos, más eficaces, hay de pronto algunas violaciones, pero en algunos países realmente son muy poquitas y muy leves, Sí. cuestiones de conciencia, en fin, pero en todos lados de pronto se les escapa el control y hay violación a derechos humanos. Lo que importa es tener la determinación de verdad de reducirlo, de eliminar esas prácticas, en lugar de simplemente protegerse y defenderse, que eso ya nos recuerda al Estado autoritario mexicano. Sí, esto parece que primero lo niega el subsecretario Gómez Robledo y después lo confirma en todos sus términos, dice el canciller. El señor Meade dice, lo que dijo mi subsecretario es el evangelio, ¿no? Y cuando estamos enfrente de una violación de las más lacerantes con el secuestro a los derechos humanos, ¿no? A veces están juntas, la tortura y el secuestro. Son de los más lacerantes para la sociedad, porque la tortura, pues está uno acostumbrado a verla en la Edad Media, Torquemada, en el potro del tormento, pero en pleno siglo XXI, que siga habiendo este tipo de cosas, es que hay distintas, es un grado muy alto de irritación el que produce el estar protegiendo la tortura. Creo que en esto han cometido una pifia más en el Estado mexicano. Porque efectivamente podían haber dicho alguna salida de, bueno, vamos a revisar con puntualidad estas afirmaciones que hace el señor relator de Naciones Unidas, a ver dónde tiene razón. Puede ser que tengan algunos, otros no. No tenían por qué haber hecho una negativa tan rotunda, tan airada, porque lo hicieron en forma airada. Cuando estamos en presencia de muchos torturados que salen a la calle cuando pueden salir y lo dicen me han torturado de esta manera. El señor relator tiene que tomar nota de esto y lo está tomando todos los días en los periódicos, en los medios informativos, o sea, no es un asunto oculto. Pues me parece que es grave esta violación. Dice José Antonio que es una señal de autoritarismo. Sí, porque en el totalitarismo no saldría nada, no tendrían ni siquiera. Pero aquí estoy viendo un patrón de matar al mensajero. El programa de Carmen Aristegui en MBS debió de molestarlos mucho. Entonces, en vez de hacerle frente a las noticias, por ejemplo, lo del conflicto de intereses, lo de Tlatlaya, etcétera, la cortan. Aquí la respuesta de Meade y del gobierno mexicano es: no vamos a cooperar ya con ese relator de Naciones Unidas. Y ayer, cuando se estaba en el periodo que está comentando esto, las noticias en la jornada, ahí se contrasta una entrevista con un señor de Oaxaca que ya no puede hablar bien, que ya no puede caminar bien porque le hundieron el cráneo y luego señala que lo metían, lo ahogaban en un excusado con heces fecales, etcétera, que él pedía que ya lo mataran. No lo mataron, pero lo dejaron totalmente inválido y lacerado para el resto de su vida. Entonces están los hechos ahí está el individuo, ahí está su fotografía, ahí está su historia. Y Meade, como dices, enojado, airado, y decir ya no vamos a cooperar con ellos. Sí,
El canciller y el subsecretario me recuerdan a los generales franceses cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, que estaban seguros que con su línea Maginot iban a frenar el avance de los alemanes. Y hago la comparación porque se lanzaron contra Juan Méndez cuando es una luz de críticas internacionales, no solo de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional o Artículo 19, sino de dependencias o relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, no hay relator que venga a México que no saque un guamazo al Estado mexicano porque la situación de los derechos humanos es gravísima. Es bien interesante porque a los 2 o 3 días, a lo mejor no hay coincidencia, pero me llamó la atención, la semana pasada vinieron estas declaraciones y el 27, Javier Hernández, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, un peruano, se lanzó bien duro de una manera muy curiosa porque les dijo a los mexicanos, a los que estamos inconformes, dijo, ya dejen de poner likes y de firmar cartas, movilícense para exigir que el Estado le responda. Es decir, es un llamado a que ya haya menos queja y más propuesta, menos protesta, más propuesta. Y es un representante de un organismo de Naciones Unidas en México. Tal vez fue involuntario, tal vez fue un exabrupto al calor de una disertación, no lo sé, el contexto en el cual lo haya dicho, pero en todo caso, pues es como quien quiere parar, el canciller Miade, de una tempestad levantando el dedo y diciendo que se detenga la lluvia y que se detenga el viento. Imposible, porque en México hay una violación sistemática de los derechos humanos en todos los frentes. Yo, quiero abundar sobre eso si es autoritarismo, más bien no, porque en el autoritarismo en efecto no tienen ni que dar explicación, ¿no? Estados Unidos o el totalitarismo, pero digamos, Estados Unidos se la pasa negando estas cosas del cambio climático y de derechos humanos, etcétera, y no es así como el ejemplo de autoritarismo, pero sí es la muy mexicana costumbre que se da en todos los sectores, no nada más en el gobierno, sino también en el ámbito privado, que siempre hay que echarle la culpa al otro o negar la existencia de algo que estamos viendo, ¿no? El elefante en la sala. Y tendría que haber habido de parte de Cancillería una respuesta mucho más, no solamente mesurada, si lo que queremos es efectividad en lo que es más inteligente. Y entonces decir, a ver, ¿qué estamos entendiendo por violación a derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? Violación a los periodistas, violación a los que son secuestrados, violación a los delincuentes, etcétera. ¿Cómo la medimos? Oigan, ¿por qué no nos ayudan a hacer un plan, etcétera? Algo más digamos, para que entendiéramos y además propositivo. Y la otra cosa que me pregunto, y te volteaba a ver a ti, Sergio, porque has estudiado el tema muchos años, y ¿dónde está el piloto de los derechos humanos que hasta donde yo me quedé en la Ley Orgánica de la Administración Pública era la Secretaría de Gobernación, que tenía que coordinar todo un plan digamos, transsectorial sobre derechos humanos. No tenemos ni siquiera al subsecretario, porque Lía Limón salió de la subsecretaría para irse a buscar, por el Partido Verde, a buscar una diputación. Bueno, que propone la pena de muerte. Pero vaya, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los derechos humanos fundamentalmente? Esa no es una tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es de Gobernación. ¿Dónde está el piloto? Mira, 2 frases muy brevemente. Es muy gráfica la referencia de Lía Limón, que se va de candidata al Partido Verde, que propone la pena de muerte, que es un anatema para los derechos humanos. Pero mira. El problema con el Estado mexicano es que ha creído que creando burocracias grandotas está haciendo algo grandioso por los derechos humanos. Es decir, no entienden que defender los derechos humanos es estar del lado de las víctimas, no del lado de las burocracias. Esa es la tragedia del Estado mexicano, al parecer
la nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos empieza a moverse un poco diferente. Bueno, pero en ese sentido, a mí me parece que no solamente la responsabilidad está del lado del Estado, y sin minimizar la responsabilidad del Estado, yo sí detecto en estas épocas de mucha agitación política, mucha falta de respeto por derechos humanos de la propia sociedad. La sociedad tenemos una cantidad de expresiones racistas, de expresiones clasistas, de expresiones de homofobia, que de alguna manera reflejan la falta de respeto a los derechos humanos de los conciudadanos, y a la menor provocación, por cualquier cosa que no estás de acuerdo con lo que dice uno o el otro, salen a relucir estas condiciones de discriminación y de falta de respeto a los derechos humanos más básicos. José Antonio, es el caso de Ezra Shabot, que también participa aquí en Canal 11, que fue realmente brutalmente acusado y con base a al judaísmo, ¿no? Bueno, pero se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos haber estado con nosotros, nos vemos dentro de una semana. Sí, la sociedad.